Buenas noches, ha sido una semana muy especial donde hemos conocido y profundizado sobre ciertas historias y siervos de Dios que aprendieron y siguieron en contacto permanente con los propósitos de Dios. El día de hoy vamos a terminar esta semana con un tema muy especial, pero antes quisiera recordar la cita que te invitamos a que la memorices. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos narra de mujeres muy especiales, mujeres que trajeron bendición a su vida y a la de su familia, pero hay otro tipo de historias que nos ayudan a entender, y el hecho de que estén en su palabra es para que tú y yo podamos analizarnos y no caer en esas mismas situaciones, en esas vidas que trajeron mucha tristeza y amargura a la familia y a los hermanos. Y a manera de introducción, conocemos esta historia, la historia de Isaac, Rebeca y sus dos hijos, Jacob y Esaú. El plan de Isaac ya era un hombre mayor, él había perdido incluso la vista, nos dice la Biblia, pero el plan de él, recordemos que estaba en un plano de patriarcas, era bendecir a su hijo Esaú. Él, por ser el primogénito, ocupaba este derecho de poder recibir esta herencia. Isaac le pide a Esaú: ve. Isaac conocía que Esaú era un hombre cazador. Entonces le pide: hijo, ve y haz una casa para mí. Y de la misma manera quisiera que me prepararas un banquete y después yo te voy a bendecir. Pero ¿qué creen que pasa en la historia? Estaba Rebeca y estaba escuchando lo que Isaac estaba platicando con su hijo Esaú. Y este diálogo trae muchas enseñanzas, pero también muchas consecuencias. Y vamos a estar analizando ciertos pasajes que nos van a poder ayudar a profundizar y conocer a profundidad con lo que significa conocer a nuestro Dios. El tema, aunque pareciera no grave, ¿por qué? Porque Jacob y Esaú eran los dos hijos de Isaac, pero Rebeca tenía otros planes. Ella escucha todo y llama a Esaú. Y mire lo que dice, llama a Jacob, perdón. Y mire lo que dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 27 del libro de Génesis. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo. Pareciera que no pasaba nada, eran familia, entonces el escuchar era escuchar una plática como cualquier otra. Pero aquí había un interés: la bendición, la descendencia, la progenitura. Entonces hay dolorosas actitudes que vamos a resaltar en esta noche. Consentir a un hijo más que el otro. Jacob no sabía nada. Jacob estaba fuera de este plan, pero Rebeca tenía otro plan. ¿Cuántas veces, hermana, y quiero hacer un paréntesis aquí, y analízalo junto conmigo, cuántas veces consientes más a un hijo que a otro, o a un nieto que a otro? Y en el afán de justificar o en el afán de mostrar tu amor, cometemos muchos errores. Rebeca cuenta todo y le dice esto a Jacob. Mire lo que dice el versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí nos da unas ciertas características del carácter de Rebeca. Era un carácter fuerte, impositivo, y si me dejan ir un poquito más allá, sanguíneo, pero de la misma manera llevaba una intención de pecado, porque en ese momento estaba en contra de su esposo. La pregunta es: ¿por qué no fue y le preguntó a Isaac? ¿Por qué no fue y le pregunta a Esaú? Bueno, ¿por qué no va y le pregunta a Dios? No, ella hace su voluntad en contra de su hijo mayor y causando discordia entre hermanos, un tema que es abominación para nuestro Dios. Jacob trata de justificarse de que su padre se daría cuenta, pero eso no iba a impedir el plan de Rebeca. Ella ya todo lo tenía pensado aquí, todo ya lo tenía planeado. Mire lo que dice el versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Algo así como: no te preocupes, van a conocerme o van a saber quién soy yo.
¿Cuántas veces has actuado así, hermana? Sin pensarlo, por cumplir un capricho. Sin pensarlo, por cumplir lo que es tu voluntad y no la de Dios. ¿Qué sucede? Pide lo mismo que Isaac había pedido y se adelanta a los tiempos. Ventajosa la situación. Hasta este punto podemos entender, amada hermana y amiga, tus palabras tienen poder. Tus palabras, hermana, traen influencia a la vida de tus hijos. Pueden traer bendición o maldición a tu familia. Y sabes, lo peor de todo, pierdes el propósito de Dios. Iniciaron bien, pero esta familia termina mal. Se aprovechó del estado de su esposo porque él era ciego. ¿Por qué no formó un equipo? ¿Por qué no lo platicó con Isaac? Incluso, ¿por qué no lo platicó con Esaú? No, de ninguna manera. Ella tomó sus propias acciones y en lugar de formar un equipo y hacer un frente común, inmediatamente se para por medio de sus acciones. Vemos aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 1, lo siguiente, y es muy fuerte esta cita. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dos características del carácter. Uno, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, con sus acciones, con sus pensamientos, la derriba. Te puedes imaginar, y no sé si has visto escenas cuando derrumban un edificio. Cuando lo tumban, no queda nada más que escombro. Cuando el proverbista está diciendo esto, que con sus manos la derriba, es caos, es destrucción total en el hogar. En este momento, ella estaba siendo necia. Versículo 19 de este mismo capítulo 27 de Génesis. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¡Ay! Una mentira, dos mentiras, tres mentiras. ¿Te ha pasado? Que una mentira te lleva a otra mentira por justificar a un hijo, te metes en problemas con el otro y ya no sabes qué hacer. Aquí vemos esta triste historia. Un pecado trae muchas consecuencias. ¿Quién le dijo esto a Jacob? ¿Recuerdas a Rebeca? Ella había escuchado todo lo que su esposo había dicho y por lo tanto repite lo mismo que Isaac había planteado. ¿Te imaginas, hermano? Y meditemos sobre esta historia. Miren lo que dice el versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Rebeca había pensado en todo. Esaú era un hombre velludo, Jacob no. Incluso pone algo en sus brazos para que cuando lo tocara Isaac se confundiera. Pero también aquí Jacob es responsable. ¿Por qué no le dice, la voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú? ¿Por qué Jacob no dijo: sí, padre, soy Jacob? Padre, estoy cometiendo un pecado. Él estaba en ese momento aceptando lo que Rebeca había planteado. Estaba fallando. Ten mucho cuidado. Si tú eres un joven, una señorita, sí honremos a nuestros padres, pero también si ellos están en un camino de perdición, detente, pregúntale a Dios, busca ayuda, consulta, y de esa manera tú no vas a ser cómplice de este pecado. En ese momento estaban simulando. Pero ¿qué viene? El versículo 24 de este mismo capítulo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Segunda oportunidad. Primero las manos y luego directamente Isaac le pregunta: ¿eres tú Esaú? Y Jacob dijo: yo soy. Bueno, hasta este punto el plan de Rebeca, con complicidad de Jacob, parecía que iba bien y parecía que llevaba a buen término. Ojalá hubiera quedado todo ahí. Bueno, ya pasamos a lo siguiente. Esta familia, te quiero decir, ya no volvió a ser igual. En ese momento se quebrantó la relación entre los padres y los hijos. Y lo peor de todo, entre los mismos hermanos.
Toda acción trae bendición o maldición a quienes nos rodean. ¿Qué pasó con todo esto? Y vamos a comentar algunas consecuencias. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Asesinato. Pensamientos de maldición. Qué triste, ¿verdad? Ay, hermana, por eso es importante que hoy tú pienses las cosas. En el afán del amor, en el afán de justificar, ¿cuántas veces has fallado? Pero es mi criatura, pero es mi niño consentida o mi niño consentido. Mira, ve esta historia. Cuánta tristeza y cuánto dolor. Bueno, quien llevaba el plan no se iba a quedar así. Nuevamente Rebeca entra en escena. Un pecado lleva a otro pecado y más fuerte. Un mal lleva a otro mal. Versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Nuevamente, la imposición de la madre. Nuevamente, la madre controladora. ¿Acaso Rebeca no había dicho antes que la maldición cayera en ella? ¿Por qué al escuchar esto, yo me preguntaba, ¿por qué no va con Esaú y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Yo fui quien planeó esto? No, de ninguna manera. Ella le había dicho a Jacob que la maldición fuera sobre ella. ¿Por qué no actuó entonces? ¿Por qué no hizo frente a su hijo Esaú? ¿Por qué no hizo frente a su esposo? Hermanas, ¿cuántas veces el silencio trae peores consecuencias en tu hogar? Las cosas se tienen que hablar. Las cosas se tienen que decir, aunque éstas sean dolorosas. Es mejor tener una confrontación preventiva que traer un dolor tras dolor, por consecuencias de no hablar las cosas tal y como son. Nos dejamos llevar por el romanticismo de las mentiras y perdemos, aunque la verdad sea dolorosa, perdemos el amor, el respeto y el cariño de nuestros seres queridos por unas malas actitudes. Deseo y espero que el Espíritu de Dios te esté hablando. Y si tú eres una mujer que aún tus hijos ya están casados, que aún tus hijos ya tienen sus propias familias y te sigues metiendo, hermana, pídele la dirección a Dios para que guardes tus límites y pide la dirección a Dios para mantenerte al margen. Esto no trae bendición. ¿Por qué no fue con Esaú? Ella siguió con la trampa. Si bien ya había logrado su cometido, Jacob había recibido la progenitura, Jacob había sido bendecido, pero esto iba a quebrantar la vida entre dos hermanos. A manera de reflexión, muchos lloran pensando que pronto va a pasar este dolor, pero si sigue siendo un dolor conforme a la mentira, mejor pide perdón. Habla, hermana, habla, está pasando algo. A veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermana. Si tu intención y tus lágrimas o tu tristeza o tu depresión es conforme a consecuencias de malas acciones, mejor arrepiéntete y dile: Señor, perdóname y dame la fortaleza para poder hacer frente a esta situación. ¿Estamos tapando a un hijo por errores? Ten mucho cuidado. O lo peor de todo, somos cómplices de sus fallas. No, que no sea tu vida así. Que la vida de Rebeca nos ayude a entender que si fallamos es momento de arrepentirnos, que si causamos discordia entre hermanos es momento de buscar la unidad. Pecado tras pecado, hermanos, no caigamos en este juego de los hijos. La verdad siempre saldrá a la luz, así lo dijo nuestro Señor. Estorbemos su camino con la verdad y con la palabra de Dios y seamos canales de bendición para llevar los errores al arrepentimiento. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 44 y 45.
y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Rebeca se lava las manos, y aún así quiere ver y seguir intercediendo por la vida de Jacob, seguir influenciando sus decisiones. Le dice a Jacob: olvida este hecho, y conociéndola ya se había adelantado a lo que iba a pasar, y te traeré de allá. ¿Por qué será este momento tan difícil? La NBI dice: porque voy a perder a mis 2 hijos en un solo día. Sí, efectivamente. Ella estaba perdiendo el respeto de uno y estaba perdiendo la comunión con el otro. Chantaje. Ahora se victimiza. Qué difícil situación. Algo así es lo que pasa cuando nosotros consentimos el pecado. Le pido al Espíritu de Dios que se mueva con libertad en esta noche. Y si en alguna conducta tú te identificaste con Rebeca, hoy te quiero decir de parte de Dios: ven al arrepentimiento. Nunca es tarde para volver a encaminarse de la manera correcta. Nunca es tarde para poder conciliar y hacer un frente común y formar familias bendecidas por Dios. La historia continúa. En ese momento ellos se perdieron, se distanciaron, y en ese momento ya no hubo una relación de familia. Podemos enseñar a tiempo, hermanos, y hoy puede ser el día. ¿Qué crees que pasa con Rebeca? Vuelve a sufrir ahora por otra cosa, no solamente por quebrantar su hogar. Mire lo que dice el versículo 46 ya para terminar. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahora sí va con Isaac. ¿Por qué no lo hizo antes? Ahora sí sufre. ¿Por qué no lo hizo cuando pasó todo este tema de la progenitura? De ninguna manera. ¿Cómo Rebeca sigue sufriendo? Y ahora, por la pareja de Jacob, ¿tú sigues sufriendo por tus hijos? ¿Siguen causándote dolor? ¿Sigues llevándote y metiéndote en sus vidas? Detente, hermano. Ella pasó por encima todo este dolor, toda esta tristeza, por cumplir su cometido. Oremos en esta noche y que podamos aprender de una historia triste, una historia consumada, pero una historia con mucho aprendizaje. Hermana, si te identificaste con una de estas actitudes, hoy Dios te está llamando. Pide perdón, primero a Dios y después a tus hijos, y de ser necesario, a tu esposo. Padre, en esta noche, Señor, hemos aprendido lo difícil que es hacer nuestra voluntad, lo complicado que es, Padre, apartarnos de los propósitos de Dios. Padre, hablo en especial a mis hermanas, aquellas que no han tenido paz, Padre, en la vida de sus hijos, que no han tenido contentamiento con lo que Dios ha trazado para sus vidas, que no tienen, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermana, ven a Dios, ven a Cristo. Si tus hijos todavía están en casa, ve a la Biblia. Ella te va a poder instruir a que seas sabia y no necia. Pero también, si tus hijos ya no están, ya no te metas en sus vidas. Ora por ellos, bendícelos, sigue intercediendo, eso no está prohibido. Pero en el momento que tú intercedas por ellos, va a derramarse bendición en sus hogares. Pero si tú todavía sigues con un chantaje, manipulando sus decisiones, déjame decirte que tarde o temprano vas a generar discordia, dolor y tristeza. Si es necesario que pidas perdón, hoy toma este tiempo y dile: Señor, perdóname. Muchas veces me he hecho la víctima. Muchas veces, en el afán de presentarme amorosa o en el afán de presentarme piadosa, cometo muchos errores. Perdóname, Padre. Hazme una mujer prudente, sabia, así como lo dice la Biblia, Padre. Señor,
estamos delante de ti y a ti no te podemos engañar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.